Gracias a todos por continuar con nosotros y gracias a todos los que están siempre a través de las redes sociales y a través de los mensajes, a nuestro teléfono personal, pues comentando sobre estas conversaciones que tenemos con los precandidatos a cargos de elección popular. En este caso, con nuestro invitado es precandidato a alcalde de San Pedro Sula por el Movimiento por Honduras por Nosotros, que dirige don Luis Zelaya. Si San Pedro Sula está en un hoyo y que no avanza o está atravesando una de sus peores crisis, le podemos denominar, que así lo han señalado varios sanpedranos, ¿cuáles son las propuestas de don Marlon Lara Orellana para hacer despegar nuevamente a San Pedro Sula, don Marlon? Bueno, primero hay que dialogar con todos los actores, empresas privadas, la clase trabajadora, los sectores populares, las organizaciones que trabajan, los vecinos de los barrios y colonias, y tener claro a dónde queremos llevar la ciudad. ¿Qué es lo que está pasando en San Pedro Sula? Tener un diagnóstico. Muchos empresarios se quejan de que quieren invertir en San Pedro Sula, pero la tramitología es enorme y terminan invirtiendo en otros lugares. Eso está haciendo que las fuentes de empleo se vayan para otros lugares y no queden en San Pedro Sula. Los vecinos se quejan, por ejemplo, de que no se les escucha sus necesidades. Muchas ONGs que quieren trabajar por San Pedro Sula, por resolver problemas que tiene San Pedro Sula, no tienen la apertura para poder desarrollarse. Entonces hay que ejercer un liderazgo para sentar a todo el mundo, priorizar la ciudad, que debe ser la ciudad la que prevalezca, no el interés particular de nadie, sino que el interés general de la ciudad. Y eso es lo que vamos a hacer, esa es la propuesta para después comenzar en orden de prioridad la ejecución de los proyectos que necesita la ciudad. Un proyecto que nosotros hemos visualizado, que tiene que resolverse lo más rápido posible, es el proyecto de las plantas de tratamiento de aguas negras y el sistema de recolector de las aguas negras, porque se está tirando los desechos industriales y los desechos sólidos prácticamente contaminando las fuentes de agua que tiene San Pedro Sula. Esos son fuentes de contaminación. Hay que resolver ese problema de inmediato, porque no es posible que con todo lo que representa San Pedro Sula para el país no tenga resuelto un problema básico. Hay una concesión a una empresa, ellos tienen responsabilidad, pero también el municipio tiene responsabilidad en ese contrato y hay que ver dónde está el problema para que ese proyecto no se ejecute. Eso lo vamos a analizar, pero hay otros proyectos importantes que deben desarrollarse. Para ello, nosotros vamos a recuperar el liderazgo de la zona metropolitana del Valle de Sula, porque San Pedro Sula es el centro de la zona metropolitana que está compuesto por 3 departamentos, Santa Bárbara, Cortés y Oro. De ahí pueden surgir muchos proyectos. Por ejemplo, uno importante es el transporte que debe dársele a la gente que de Villanueva, desde Progreso, Lima, se dirigen a San Pedro Sula, de Choloma y Puerto Cortés y Omoa a San Pedro Sula, que tenga un sistema de transporte digno que permita movilidad masiva a bajo costo. Ese es un proyecto que debe hacerse en coordinación con los municipios de la zona metropolitana del Valle de Sula. Y hay otro proyecto importante que hay que empujarlo con el liderazgo de la zona metropolitana a través del gobierno central, que es la construcción del proyecto Los Llanitos, Icatuyo y El Tablón. Ese proyecto, lo más importante es que hay un control de inundación. Eso permite recuperar 70.000 hectáreas de tierras inundables que son cultivables. Se genera energía hidroeléctrica al construir las presas y además se tiene agua para poder dotar de agua a varios municipios de la zona metropolitana. Ese proyecto es de alto impacto porque además de tener un efecto inmediato en la zona metropolitana y sobre todo en San Pedro Sula,
aumenta el Producto Interno Bruto en 3%, es alrededor de 300 millones de dólares. Don Marlon, le voy a hacer así preguntas puntuales. Dígame qué va a hacer por la gente que vive en las riberas de los ríos. ¿Qué va a hacer usted con el problema que muchas veces se da con los locatarios en los mercados, que hay conflictos? ¿Qué va a hacer también con la inseguridad en San Pedro Sula, siendo una de las ciudades donde se han perpetrado crímenes en plena luz del día y en zonas bastante congestionadas de personas y también de tráfico? Mire, precisamente ayer estuve reunida con la gente de Los Bordos y les decía, hay muchos proyectos que se pueden ejecutar con ellos. Yo ya he hecho proyectos de ese tipo cuando fui alcalde en Puerto Cortés. La municipalidad tiene tierras, hace las inversiones en alcantarillado, en la construcción de las calles, agua potable. Se busca apoyo con ONG. Cuando yo le digo que hay muchas ONG que se quejan que no les dan la apertura en la municipalidad, es por eso, porque quieren ayudar a los problemas de San Pedro Sula, pero no encuentran la apertura. Entonces, con esas ONG se construyen los proyectos de vivienda, que son proyectos inclusive que la misma gente los construye. Eso permite que las casas sean de bajo costo. Pero nosotros queremos ir más allá, no solamente dar la solución a la vivienda y sino que poder darle a la gente que esté en los bordos una vivienda digna, sino que además donde ellos están, que son áreas vulnerables, convertirlos en parques lineales para que pueda haber práctica de deportes, hacerlos áreas verdes donde la gente vaya a caminar, vaya a practicar un deporte. Sí. Inclusive para descongestionar la ciudad con tráfico vehicular, en muchos lugares se utilizan, pero hay que tener para eso la capacidad de poder articular a todas las ONGs, los organismos que están dispuestos a proyectar, a desarrollar esos proyectos y llevar las fuentes de trabajo a esas ciudades, se les llama ciudadelas, porque son como ciudades pequeñas, donde ellos tienen sus viviendas y cerca tienen su fuente de trabajo, tienen un supermercado, tienen la farmacia, tienen toda una zona comercial, no tienen que moverse a otros lugares, ahí tienen todo. Ese tipo de proyectos los vamos a promover. ¿Con los problemas con los locatarios? He estado visitando los mercados los 2 últimos fines de semana, he estado en Mercado del Rápido y en Mercado Medina, he escuchado las quejas, es gente trabajadora, gente que se gana la vida honestamente, muy luchadora, pero tienen varios problemas. Uno es que los mercados están desatendidos. Hace poco anduve en el Mercado del Rápido y miré que las calles alrededor se quejan que nunca se las han reparado, ya son prácticamente calles de tierra y trabajan en esas condiciones no solamente los dueños de los negocios, sino que los mismos compradores. Y la gente tiene un gran resentimiento y un malestar enorme por las condiciones en que trabajan y no se les atienden. Nosotros vamos a promover esa economía, no solamente a nivel de mejorarles las condiciones, de darles la infraestructura necesaria, sino que conseguirles financiamientos para que no estén pagando altos intereses que muchas veces tienen que trabajar el día a día y les cobran intereses enormes, prácticamente trabajan para que les preste el dinero. Todo eso nosotros ya hemos estado hablando con ellos, esos temas, y vamos a promover mercados en las áreas populosas también, que hayan mercados periféricos. Y con el tema de inseguridad, ya había en San Pedro Sula anteriormente que fuimos parte como de ese préstamo del BID, un proyecto de paz y convivencia para poder llevar proyectos que no solamente tengan impacto en los jóvenes, sino que puedan mitigar el tema de la violencia y de la delincuencia. Al abordar el tema de la alta criminalidad y violencia en San Pedro Sula es un tema complejo, hay que atacarlo desde varios puntos de vista. Lo que pasa es que la parte nuestra es más que todo preventivo y la parte de la fuerza pública es ya perseguir el delincuente, juzgarlo, todos los operadores de justicia. Nosotros vamos a trabajar mucho en la parte preventiva, en
el sistema de monitoreo y de seguridad que debe haber en la ciudad y sobre todo en aquellos barrios que tienen mayor índice de criminalidad y de violencia, poder hacer un diagnóstico con los mismos vecinos y ver cómo podemos resolver ese problema. ¿Lo ha visitado esos denominados barrios calientes? Totalmente, todo. ¿Qué le dice la gente? No, yo el jueves pasado estuve hasta las 10 de la noche en Chamelecón. Hace poco llevé al candidato presidencial, al ingeniero Luis Zelaya, con todos los candidatos a diputados a caminar a la Ribera Hernández. Anduvimos todo un sábado caminando con los vecinos. Vemos las necesidades que hay, es parte del malestar y de la violencia que existe en la gente. Y yo cada vez que visito esos lugares le digo, lo más valioso que tiene San Pedro Sula es su gente y es a la cual vamos a destinar los fondos del presupuesto. Una cantidad enorme de niños cada vez que visito esos barrios y eso es el activo más grande que tiene la ciudad. Hay que educar bien a esos niños, que tengan buenas escuelas, que tengan salud, que tengan alimentación. Todos esos programas sociales son los que nosotros vamos a hacer. ¿Por qué la gente debe elegir a Marlon Lara como candidato del Partido Liberal en San Pedro Sula? Por lo que usted dijo, porque San Pedro Sula tiene más de 20 años de estar en un letargo, en un atraso y mal administrada. Entonces la gente hoy sabe que hay un sanpedrano que tiene experiencia en el campo municipal, que ya ha probado, que ya lo ha hecho y hoy es el momento. Por eso la gente cuando se pregunta por qué debo votar por él, porque tiene la experiencia, la capacidad, es sanpedrano y la gente tiene esperanza en que en mi administración vamos a sacar a San Pedro Sula adelante. ¿Habrá un antes y un después de en San Pedro Sula si usted asume las riendas de la municipalidad? A mí no me gusta prometer ni adelantarme, a mí me gusta con hechos demostrar. Tengo la experiencia, tengo la capacidad, hay mucha gente capaz en San Pedro Sula para poder trabajar por lo que los sanpedranos quieren, ser nuevamente la ciudad más progresista, por devolverles el orgullo a los sanpedranos y eso es lo que vamos a hacer. ¿Va a responder a los intereses de la gran población necesitada o va a responder a los intereses de las grandes industrias en San Pedro? Mire, yo no quiero, lo dije al inicio de esta entrevista, hay que sentar a todo mundo. El gran negocio de los empresarios es San Pedro Sula, el gran negocio de los habitantes de San Pedro Sula es San Pedro Sula, el gran negocio de las ONGs y de los organismos internacionales que trabajan en San Pedro Sula es San Pedro Sula, ese es el sentido común. Entonces todos tenemos que sentarnos en una sola mesa y en el centro que está el interés de San Pedro Sula. Un mensaje final para los liberales que salgan a votar este 12 de marzo. Pedirle no solamente a los liberales que me están apoyando, pedirle a todos los ciudadanos de San Pedro Sula es la oportunidad de que esa queja que se tiene de que San Pedro Sula hace 20 años está sumida en el atraso, hoy es la oportunidad que elijan a su servidor para sacarla adelante, no solamente que voten por mí, sino que voten por el mejor candidato del partido, por el ingeniero Luis Zelaya y por los 20 diputados de la casilla 41 a la 60 del Movimiento por Honduras y por nosotros. Vamos a pedirles el voto al sector independiente, a los jóvenes, a las mujeres, a aquella gente que no le gusta votar. Esta es la oportunidad de que saquemos a San Pedro Sula adelante. Aquellos liberales que se habían ido al Libre, que se habían ido al PAC, denos el apoyo. Esta es la oportunidad de sacar a San Pedro Sula adelante. Muchas gracias. Don Marlon, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. A sus órdenes.